puedan tener la sesión después. ¿Qué vamos a tener nosotros, muchachos? La clase pasada nosotros vimos lo que era el modelo HO y lo que era el modelo de la paradoja de Leontief. El modelo HO, muchachos, nos dice, los países se van a especializar en aquellos bienes dependiendo de esta razón, de su razón capital, trabajo. Si nosotros vamos a suponer que nos hubiera dado un resultado de este tipo, lo voy a poner con color verde, por ejemplo, que nuestra razón capital trabajo hubiera sido 5 sobre 1, esto significaba, muchachos, que por cada 5 máquinas, así tal cual, por cada 5 máquinas, hay un trabajador. Esa hubiera sido nuestra razón. Entonces podríamos decir que somos más intensivos en bienes de capital. Si nos hubiera dado 1 sobre 5, significa que por cada máquina, muchachos, tenemos, ahora nos hubiera dado 0.2, por 0.2 máquinas hay un trabajador. Entonces ni siquiera una máquina llegaban, ¿no? Un pedacito de máquina. Entonces somos más intensivos en mano de obra. ¿Qué pasaba con este estudio del modelo HO, muchachos? Que conforme se fue desarrollando el comercio internacional, se estudió la paradoja de Leontief. Leontief estudió 200 empresas dedicadas a la exportación e importación en Estados Unidos. Y lo que se dio cuenta Leontief es que a pesar de que estaba estudiando la economía norteamericana, en lugar de ser intensivos las exportaciones en bienes de capital, como se suponía que era la economía norteamericana, una economía con grandes avances tecnológicos, resultaba que estaban exportando bienes especializados en mano de obra e importando bienes intensivos en capital. Lo que decía Leontief en esta paradoja, y aquí ya se los pongo más resumido, es que a pesar de que podemos tener una relación que denote intensidad en capital, muchachos, nos vamos a especializar en bienes intensivos en mano de obra, con la diferencia, muchachos, que vamos a tener mano de obra especializada. Esta es la diferencia, muchachos. O sea, sí nos vamos a especializar, decía Leontief. Ok, ¿qué está pasando en este caso? Que Estados Unidos sí se está especializando, pero se está especializando en mano de obra, con cierto nivel de capacitación, con ciertas cualidades, con ciertas calificaciones que no tiene el resto de la mano de obra. Y esta es la razón por la que se habla de este tipo de mano de obra. ¿Sí queda claro, muchachos, en qué consiste la paradoja de Leontief? ¿O alguna duda? ¿Cree que podría repetir la explicación de la paradoja, Miss, por favor? Sí, hijo, ok. ¿En qué va a consistir la paradoja? La paradoja va a consistir que a pesar de que tú tengas esta razón capital trabajo y te diga que eres intensivo en bienes de capital, tú no vas a exportar bienes de capital, vas a exportar bienes intensivos en mano de obra, pero no cualquier tipo de mano de obra, sino vas a exportar bienes intensivos en mano de obra especializada y con un alto contenido tecnológico. Esa es la diferencia, eso es lo que señalaba Leontief. Si quieren se los pongo un poco más resumido aquí. Vamos a tener que, a pesar de tener una relación capital-trabajo intensiva en capital, los países exportarán, o el país
Esa sería nuestra interpretación aún más resumida, muchachos. ¿Qué nos dice? A pesar de que el ejemplo que ponía Leontief, muchachos, es que a pesar de que él veía que la economía norteamericana tenía una relación capital-trabajo intensa, resulta que las empresas exportadoras e importadoras no estaban exportando bienes de capital, estaban exportando bienes intensivos en mano de obra. ¿Pero por qué? Resulta que en el artículo que les mandé, muchachos, la paradoja dice, es que vas a exportar aquellos bienes intensivos en mano de obra, pero no es cualquier mano de obra, es una mano de obra especializada, altamente calificada. ¿Qué te conviene importar? Pues que los demás armen las máquinas. Tú dedícate a crear el conocimiento. Lo que les decía la clase pasada. En México somos buenísimos armando automóviles, muchachos. Exportamos bienes intensivos en capital. ¿Nosotros producimos esos bienes de capital? No. No, no los producimos, así como lo dicen, no. No más. El conocimiento que está detrás de esa máquina, muchachos, es de aquí. O vamos a pensar, igual armamos la máquina para armar el carro, pero el conocimiento que está detrás, esa patente, ¿es nuestro? ¿O lo No, tuvimos que No. adquirir de otro lado? lo tuvimos que adquirir de otro lado. Exacto, lo compramos de fuera. Entonces, muchachos, eso es lo que explica la paradoja de Leontief. A pesar de que podamos ser intensivos en capital, resulta que prefiero especializarme en la mano de obra, en invertir en investigación, en desarrollo, y que el mundo que me arme las máquinas, yo te digo cómo la tienes que armar. Tú trabaja, yo pienso. Esa es la idea, si lo quieren ver así de una manera muy burda, muchachos, esa es la idea de la paradoja de Leontief. Si lo pasamos a los contextos actuales, muchachos, y a la manera en que actúan los gobiernos, las economías industrializadas, los países desarrollados, muchachos, le podrán recortar recursos a muchísimas cosas, pero a lo que nunca le recortan es a la educación, a la investigación y al desarrollo, porque se ha estudiado a lo largo del tiempo que si un país quiere crecer y desarrollarse, muchachos, primero tiene que capacitar a su mano de obra, tiene que tener cierto nivel de escolaridad, con sus, entre comillas. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Sí. ¿Sí queda claro? Sí, Miss. Sí, Ahora sí. sí ya quedó más claro. Ahora, Sí. ojo, tampoco es invertir en cualquier tipo de mano de obra, muchachos. Hay que tener claro qué tipo de mano de obra o qué calificación debe de tener esa mano de obra. Se los voy a decir así, muchachos, y se escucha bien feo. México es el tercer país de América Latina que tiene más personas con estudios universitarios. Ojo, desde los que dejamos la carrera trunca hasta los que tenemos licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorados. O sea, somos el tercer país de América Latina. En primer lugar, si mal no recuerdo, creo que están entre Ecuador, Colombia y México. O sea, somos los tres países que tenemos más universitarios a nivel Latinoamérica. El problema, muchachos, es que no es que sea malo tener universitarios. El problema es qué tipo de mano de obra tenemos, qué estudiamos, muchachos. El problema en el caso de México, muchachos, es que nos encanta estudiar ciencias sociales, pero le tenemos pánico a las matemáticas. Entonces sabemos bueno, entre comillas, pánico a las matemáticas, contadores, financieros, economistas, administradores de empresas, sociólogos, psicólogos, historiadores, pedagogos, abogados, pero no tenemos ingenieros, no tenemos personas que desarrollen la tecnología. Nosotros nos estamos yendo más hacia el lado administrativo, entonces somos muchos y pocas fuentes de trabajo. Entonces dicen que debemos de canalizar exactamente ahora sí tal cual, ese capital desperdiciado, muchachos. Necesitamos ver que no somos
no deberíamos de haber, y me incluyo, ni tantos economistas, ni tantos financieros, ni tantos administradores, abogados y un largo etcétera, muchachos, sino ver nuestras opciones en las ingenierías. Las matemáticas son fáciles, muchachos, ténganme fe. Nada más que, bueno, también está la vocación, la facilidad, pero es lo que dicen, que nos vamos más a las áreas, entre comillas, sencillas, muchachos, y dejamos de lado las ingenierías, saturamos los mercados laborales y los sueldos caen. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya sería el modelo aplicado a la realidad. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué vamos a ver, muchachos? Esto es con respecto a la clase pasada, nada más era para recapitular. ¿Qué vamos a ver hoy? Ya vamos a ver lo que ustedes investigaron de su tarea del diamante de Porter y de lo que es la ventaja competitiva. ¿Por qué les dejé investigar esa tarea, muchachos? Porque el modelo de la ventaja competitiva de Porter forma parte, muchachos, de lo que se conoce como la nueva teoría del comercio internacional o economía neoclásica. Ajá. ¿Por qué modelo neoclásico, muchachos? Porque es el que estudia cómo funcionan los mercados, ya sea a manera de mercado local o mercado internacional. ¿Qué vamos a tener con estas aportaciones? Esta teoría surge en la década de 1970, muchachos, buscando responder esta pregunta que les puse en letras azules. ¿Cómo voy a explicar el comercio internacional sin la existencia de ventajas comparativas? Esto a raíz, muchachos, de la paradoja de Leontief. Ustedes vieron que la paradoja de Leontief se publica aproximadamente en 1953, 1960. Entonces dicen, entonces, ¿cómo explico el comercio internacional? Y viene toda esta discusión de que no necesariamente son esas ventajas relativas las que dan pie al comercio internacional. O sea, ¿de qué otra manera puede haber comercio internacional si no existe la ventaja comparativa? ¿Cuáles son las aportaciones que surgen? Surge la aportación del comercio intraindustrial, la teoría de la ventaja competitiva de Porter y los modelos de la competencia imperfecta. Estos los vamos a ver más a detalle, muchachos, un poquito más adelante, pero estos van a consistir en analizar lo que serían las estructuras del monopolio, y lo que es la diferenciación del producto. Estos muchachos van muy de la mano con la teoría del comercio intraindustrial. No sé si ustedes han escuchado ese término, muchachos. ¿Cuál, Miss? Comercio intraindustrial. Nunca, Miss. No, nunca. A ver, ¿por qué les pregunto esto, muchachos? Cuando hablamos del comercio internacional, ¿qué tipo de bienes y servicios se supone que debemos de vender al resto del mundo? ¿Lo que me sobra o lo que tal cual, lo que le hace falta al resto del mundo o lo mismo que produce el resto del mundo? No, lo que Lo que le falta. Lo que le falta. Esa es la idea general que tenemos del comercio internacional, que yo le voy a vender al resto del mundo lo que le falta y yo le voy a comprar al resto del mundo lo que yo no soy capaz de producir. Era lo que veíamos en las primeras unidades, ¿no? Pues tenemos un pequeño gran problema, muchachos. México arma coches. ¿Estamos en lo correcto? sí. Mi pregunta es, ¿importamos coches, muchachos? No, ¿Seguros que no importamos coches? ¿Los Ferraris los Sí. armamos aquí? Sí, sí importan. Sí importamos automóviles, muchachos. Entonces, esta es la teoría del comercio intraindustrial que se apoya con los modelos de competencia imperfecta con base en la diferenciación del producto. Me espero tantito. Esto de aquí lo dejo para que lo copien, no puedo cambiar de pantalla. no, espere, déjelo copio. Sí, hijo, no se preocupe. Gracias, maestra.
Miss, ahorita le puede regresar tantito a la pasada. Sí, hija, deje que su compañero termine de copiar y me regreso. Sí, gracias. Ya, Miss, ya le tomé foto ya, si quiere ¿Sí? puede ¿Ya? regresar. Sí. A ver, me regreso entonces. A ver, ahí está, hija. Gracias, espérenme un segundito. No, no se preocupe, hija. Ya, Miss. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿en qué va a consistir? Ahora sí que ya les puse más resumido. La teoría del comercio intraindustrial, muchachos, de manera muy sintética va a decir que un país va a importar y exportar, miren ahí la falta de ortografía, un país va a importar y va a exportar, muchachos, bienes de la misma naturaleza. ¿A qué nos referimos con bienes de la misma naturaleza? Es que vamos a exportar e importar bienes, lo que les decía, del sector automotriz. ¿A qué me refería con lo del sector automotriz? México produce coches, sí, pero también importa coches. ¿Por qué? Vamos a suponer que tenemos el poder adquisitivo de hacerlo. ¿Por qué en lugar de comprarme, no sé, un auto muy caro, chicos, ustedes que saben más que yo, el único que yo conozco es el Ferrari y el Mercedes-Benz? Un Tesla. Ándale, un Tesla. ¿Por qué voy a, en lugar de comprarme un Ferrari, por qué me compro un Tesla? Los dos son carros. Los dos tienen 4 llantas, tienen asientos, sirven para... Porque tienen diferente tipo de tecnología, ¿no? Tienen diferente tipo de tecnología. ¿Y qué otra cosa? Maquinaria. A ver, uno. A ver, ¿el Tesla es precio más del auto? rápido o el Ferrari? Creo que es más... Ferrari. El Ferrari es más rápido, es más lujoso, viene en rojo y se ve bien bonito, en amarillo también, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo, muchachos? Si nos vamos a las características generales de este ejemplo, pues los dos son automóviles, como dicen, 4 puertas. Creo que los Ferrari son de 2 puertas porque es un auto deportivo, y el Tesla no sé si es de 2 o de 4 puertas, desconozco ese mercado. Pero a lo que voy, muchachos, es que al fin y al cabo cumplen la misma función, ¿no? Desplazarnos de un lado a otro. ¿O hay alguna diferencia entre subirnos de la universidad a sus casas? ¿Hay alguna diferencia entre subirse en un Ferrari y subirse en un Tesla? No, pero sí. No, pero sí, exacto. ¿Qué estamos teniendo con el comercio intraindustrial, muchachos? Aquí nos vamos a apoyar en la diferenciación del producto, en los diferentes extractos socioeconómicos, muchachos, para la adquisición de un bien o un servicio. Aunque México lo poníamos en el ejemplo, aunque México fuese capaz de producir Ferraris, va a importar Teslas. ¿Por qué? Porque yo soy eco-friendly y quiero un auto eléctrico, porque a mí me gusta correr, entonces quiero un Ferrari, que aquí en la ciudad nunca se puede correr, pero bueno, yo quiero un Ferrari porque me gusta correr. ¿Sí me explico? Eso es lo que está pasando con este modelo, muchachos, que va a depender de la oferta y de la demanda de cierto producto, lo que va a hacer que nosotros lleguemos a importar bienes que aunque se produzcan aquí en nuestro país, tienen diferentes características. No solamente pasa con los automóviles, con la ropa, muchachos. Producimos pantalones de mezclilla, ¿sí o no? Sí, Vayan a Torreón, ¿no? Ahora sí, como dicen, vayan a Torreón y es la cuna de la mezclilla, ¿no? ¿Importamos pantalones de mezclilla? sí. Sí. Y ahí está. Y entonces, a ver, como dicen, ¿dónde queda la lógica de lo que veíamos al inicio del comercio internacional, ¿no? De que voy a producir aquello en lo que no soy bueno. Resulta, muchachos, que probablemente los pantalones que estamos importando son de diferente tipo de mezclilla, diferente tipo de calidad, color, forma, acabados, qué sé yo, ¿no? Todo lo que compone un pantalón de mezclilla. A lo mejor lo hacen con algodón y aquí lo hacemos con fibras sintéticas, qué sé yo. Entonces, muchachos, eso es lo que da pie a la teoría del comercio intraindustrial. Lo que explica es que, ahora sí tal cual, explica el comercio partiendo de la oferta y de la demanda de los productos. Aunque sea el mismo,
tiene alguna diferencia, muchachos, que hace que yo prefiera el otro, ¿no? ¿Sí queda claro esa parte del comercio intraindustrial, muchachos? Sí. ¿Sí? ¿Seguros, todos seguros, muy seguros? ¿Qué vamos a tener, muchachos? También vamos a tener, y eso fue lo que ustedes hicieron de tarea, era lo de la teoría de la ventaja competitiva de Porter. Algunos de ustedes, por lo que me di cuenta en sus tareas, tomaron el artículo que les dije que buscaran y se dieron cuenta, muchachos, que Porter trataba de señalar por qué un país es competitivo. ¿Cómo lo pasas a términos del comercio internacional? Porter señala que la productividad es lo que va a determinar el comercio internacional, muchachos. Un país va a exportar aquellos bienes en los cuales los precios sean mayores, en los cuales los precios sean menores con base en el desarrollo de las economías de escala. ¿Qué es una economía de escala, muchachos? O no sé si han escuchado oír el término. ¿No? Que puede ser creciente. Exacto. Sí, hijo. Eso es una economía de escala. Que si yo utilizo un trabajador, ese trabajador no me va a dar una unidad de trabajo, sino que me va a dar 2 o a lo mejor hasta 3 unidades, ¿no? Eso es a lo que se refiere una economía de escala. Dice, pero tiene que ser barato. Aquí la pregunta es, muchachos, ¿México es competitivo? De acuerdo a que lo que ustedes investigaron de los 4 puntos del diamante de Porter. No, la verdad, tristemente no. No, ¿por qué? ¿Por qué no Porque, somos competitivos? porque no tenemos como tal una infraestructura o una capacidad tecnológica o de inteligencia para poder crear o implementar alguna innovación. Como por ejemplo, Cuba tiene muy buenos médicos. Ellos se distinguen por ser médicos, se especializan en alguna ciencia y lamentablemente México como tal no tiene un reconocimiento. Tiene buenos deportistas, puede ser el caso del box, pero no tiene como tal una preparación, como usted dijo, una inteligencia capaz que haga que México tenga una innovación en alguna tecnología o algún tipo de inteligencia artificial o algo así. Ok, Más perfecto. que nada no es la problemática, sino que no se brindan los estudios necesarios para que eso llegue a suceder. Porque si se brindaran los estudios necesarios o se aportara más dinero en lo que sería estudio o escuelas, sería una parte muy diferente, porque es lo mismo que pasaba en estos casos con China y los países asiáticos que no tenían instrumentación, pero tenían personas. Entonces su capital eran las personas y al meterle al estudio fueron pues ahorita pues potencia mundial. Exacto, muchachos. Entonces, ustedes ya me dieron la respuesta. Ahora sí que pensé que me iba a tardar mucho en esto. ¿Qué pasó, hijo? Dígame. ¿Qué? Hijo, no le escucho bien. ¿Me escuchan? ¿Sí me alcanzan a escuchar, chicos? Se escuchó muy entrecortado ese audio. Chicos, ¿me pueden escuchar? Sí, maestra. Escuchaba un audio de sus compañeros muy intercortado, entonces pensé que era el mío. Entonces, No, usted sí se escucha, pero él sí no se escuchó nada. sí, ¿verdad? Así que, ¿qué vamos a tener, muchachos? En este caso del modelo de la ventaja competitiva de Porter, como ustedes lo señalaban, México no es un país competitivo. Ojo, recuerden que los políticos se llenan la boca diciendo que somos competitivos, pero hay que tener cuenta la crítica que decía Porter. México es barato, sí. Eres barato porque estás cerca de Estados Unidos, pero no es porque seas bueno produciendo las cosas. Entonces lo que hace Porter es decir, ¿qué es lo que define la productividad? O sea, ¿por qué
soy productivo. ¿Qué es ser productivo? No nada más es decir, es que soy capaz de hacer mucho, ¿no? No es decir soy productivo porque es que soy barato. Ajá. Porter define la productividad, muchachos, a partir de decir que un país debe de estarse constantemente innovando. Entonces, Porter asimismo se contradecía y ustedes mismos lo leyeron en el artículo, decía, pero no basta con ser innovador, ¿no? No basta con ser barato. ¿Qué tengo que hacer para que yo realmente como país pueda definirme como productivo? Entonces, vamos a poner ahora sí que la definición de productividad, muchachos. Entonces vamos a tener que ser productivo, va a implicar, ahora sí que el desarrollo, ser productivo implica mantener un crecimiento sostenido, innovar continuamente, a la vez de que el rendimiento de la mano de obra y del capital aportan mayor valor. Ay, perdón, muchachos. De manera que se mejora el nivel de vida y el nivel de ingreso nacional por habitante. Lo que ustedes conocen como el famoso PIB per cápita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchachos, ¿qué decía Porter respecto a este modelo? Lo que dice Porter es, un país es productivo y va a ser competitivo en el momento de que tiene un crecimiento sostenido, innova continuamente, el rendimiento de la mano de obra y del capital van a aportar valor. ¿A qué me refiero con aportar valor, muchachos? No solamente basta que nosotros trabajemos. La mano de obra, muchachos, en términos generales, analizando nuestra estructura de mercado laboral, la mano de obra, muchachos, mexicana, ¿está capacitada? Generalizando. No. No. Somos muy buenos, nadie está diciendo que seamos flojos, muchachos. Es más, ya lo sacaron los estudios internacionales, el mexicano es de los que más trabaja. A nivel internacional, los mexicanos son los que más trabajan a nivel internacional, muchachos. Sin embargo, ¿qué pasa? No porque trabajemos mucho significa que seamos productivos. Resulta que trabajas 12 horas al día, sí. Trabajas 12 horas al día porque no tienes maquinaria, porque no tienes equipo, porque la herramienta con la que estás trabajando ya está anticuada, porque no tienes las materias primas necesarias, por un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchachos, con base en esto, dicen, vamos a innovar continuamente, pero aunque nosotros trabajemos mucho, aunque tengamos muchas máquinas, estas máquinas deben de tener ciertas características que le permitan agregar valor a esos bienes. De manera, muchachos, que entonces ese crecimiento va a mejorar el nivel de vida y el nivel de ingreso nacional por habitante. Esta medida, muchachos, hay que tomarla con sus pincitas. Ustedes en el EGEL, mis niños de economía internacional, mis niños de negocios internacionales, muchachos, les preguntan mucho esto y se les olvida. Pero acuérdense que el ingreso nacional por habitante es el PIB per cápita. Y el PIB per cápita es tomar el PIB de todo, ahora sí que el PIB por país es el PIB entre el número de habitantes, muchachos. Así se calcula el PIB per cápita. El problema de esta medida, muchachos, es que tiende a estar sesgada. ¿Por qué? Voy a comparar el PIB per cápita de México con el PIB per cápita de Suiza. ¿Quién crees que esté mejor o peor? ¿Quién creen que esté mejor, Suiza o México? Por Suiza.
Suiza. ¿Por qué va a estar mejor Suiza? Porque sus ingresos son diferentes. Ok. Y más allá de sus ingresos, ¿de qué tamaño es Suiza, muchachos? ¿Es un país con una extensión territorial grande o es un país con una extensión territorial más pequeño que Es México? pequeño. Es más pequeño que Más México. pequeño. Entonces, véanlo así, muchachos. No es lo mismo repartir 10 millones, vamos a suponer que tuviéramos el mismo nivel de PIB. Ahora sí, como dicen, vamos en el mundo feliz, vamos a suponer que ambos países producen 10 millones de dólares medidos en Producto Interno Bruto. Sí, no es lo mismo repartir 10 millones de dólares entre 500,000 personas a repartir 10 millones de dólares entre otros 10 millones de personas. Aquí te va a tocar de a uno, allá te van a tocar de a dos. Entonces, muchachos, esa es la diferencia, ¿no? Esa es una, ahora sí como dicen, todos los sesgos que llegan a tener las aportaciones, pero en este caso, muchachos, esto es lo que define Porter. Dice, para ser competitivo y ser productivo no basta que tu mano de obra sea barata, no basta que tú trabajes mucho, no basta solamente con innovar, tiene que haber una reestructuración de la sociedad, muchachos, que te permita vivir bien y que te permita crecer. Ajá. Se los voy a poner así. ¿Ustedes creen que haya muchos universitarios en Inglaterra, en Alemania, en Francia? No, no hay muchos. No, así tal cual, como lo acaba de decir usted, hija, no hay muchos universitarios. ¿Se mueren de hambre los obreros como aquí en México? ¿O los obreros tienen un nivel de vida bueno? Tienen un buen nivel. Tienen un buen nivel. ¿Necesitaron un título universitario para tener un buen trabajo, prestaciones, seguridad social, acceso a poder vacacionar, al esparcimiento, a tener un automóvil, una casa? Cosas que no estoy hablando que sean bienes de lujo, muchachos, sino condiciones necesarias para tener una buena calidad de vida. ¿Ellos tienen esas condiciones, sí o no? Sí. ¿Necesitaron un Yo título creo que la universitario? mayoría no. ¿Mandé? No. Exacto, muchachos. Si nosotros comparamos las economías más desarrolladas, no tienen tantos, su población universitaria con estudios profesionales no es tanta como la que tiene estudios en carreras técnicas. Ojo, carreras técnicas. ¿Qué ha pasado? Que ellos dicen, si yo no obtengo un título universitario y me dedico a ser técnico, no significa que voy a vivir en la miseria. Voy a tener ciertas limitaciones, obvio, pero no me voy a morir de hambre. Aquí, muchachos, si no tenemos un título universitario, ¿cuáles son nuestras posibilidades de tener un buen nivel de vida? Son ¿Altas unas o bajas? bajas, ¿no? Son muy Posibilidades. bajas. Tenemos posibilidades muy limitadas, muchachos. Son muy pocos, para ser sinceros, muchachos, son muy pocos los que sin tener un estudio universitario llegan a obtener un buen trabajo. A nosotros, me incluyo, a nosotros el hecho de tener un estudio universitario y tener estudios de posgrado por lo menos nos ayuda, entre comillas, a colocarnos en el mercado laboral. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué pasa con esta idea de Porter? ¿Puedo ya cambiar la hojita, muchachos, o me espero un poco? Espere tantito, Miss. Sí, claro que sí. Ya. ¿Ya? ¿Todos igual? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros, muchachos? Para nosotros poder decir que somos un país productivo, entonces vamos a tener que sustentarlo en los 4 puntos del diamante de Porter. O sea, no basta con ser barato, no, ahora sí que no basta con ser bueno, bonito y barato, ¿no? Tenemos que sustentarnos en los 4 puntos del diamante. Entonces vamos a tener que los 4 puntos del diamante de Porter van a ser, mande, Dijo que para decir que somos un país, ¿qué, perdón?
nos tenemos que basar en los 4 puntos. No le escucho bien, hija. Dijo que para decir que somos un país que nos tenemos que basar en los 4 puntos para ser un país como. Productivo y competitivo, hija. Gracias. ¿No? ¿De qué? Entonces, lo que les decía, muchachos, para que un país sea productivo y, por lo tanto, competitivo, muchachos, tenemos que tener en cuenta, como bien lo señala el diamante de Porter, la situación de los factores, muchachos. ¿A qué se refiere este punto? Dice que no basta con tener mano de obra, muchachos, sino que necesitamos que la mano de obra de estos países sea una mano de obra especializada y que cuenten con la infraestructura necesaria para poderse desarrollar. Vamos a ponerlo así, y ahora con la pandemia, muchachos, ahora sí que se dieron cuenta que que nos hace falta este tipo de mano de obra. En el Politécnico, no recuerdo bien el nombre de la carrera, pero hay una ingeniería en biomédica. Los ingenieros biomédicos, si mal no recuerdo, son los encargados, muchachos, de estudiar precisamente el equipo necesario, ingeniería biomédica, el equipo necesario para hacer un respirador, debe llevar tal cual, ¿no? Cómo funciona, no tengo ni la más remota idea, muchachos, pero son esa área encargada de desarrollar ese tipo de equipamiento médico, ¿no? ¿Qué pasa en México, muchachos? Que nunca, esas carreras, pues sí, podrías haberlo estudiado, pero resulta que cuando tú sales al mercado laboral, te encuentras con una pared literal de concreto porque no te puedes colocar. Resulta que no hay un nicho de mercado para colocarte y entonces pues acabas manejando un Uber. No tiene nada de malo manejar un Uber, muchachos, pero como dicen, no me maté tanto tiempo estudiando para manejar un Uber, ¿no? Que ahora es el trabajo más común, ¿no? Entonces hay que analizar la situación de los factores y que esos factores puedan colocarse en el mercado laboral. Por eso les decía hace un momento, en México somos muchos universitarios, sí, pero somos tantos universitarios con carreras que realmente el país ya no necesita. ¿Necesitamos tantos administradores de empresas, muchachos? Para ser sinceros, no es nada en contra de sus compañeros de administración de empresas. ¿Necesitamos tantos administradores? Yo digo que no. No hay empresas. No hay empresas. Exacto, ahí está, uno dijo que no y la otra dijo no hay empresas. ¿Para qué quieres tantos? Yo decía que no, porque ya el futuro lo puede realizar casi una máquina. Exacto, estamos saturando el mercado. ¿Qué pasa con los salarios? Pues comienzan a bajar. No se preocupen, los de negocios internacionales, ya está pasando lo peor y ahora que China ya es una nueva potencia comercial, hay que abrir mercado con ellos, muchachos. Cuando se vino la renegociación del TEMEC, yo les decía a sus compañeros de su misma carrera, les decía, les tocó el peor momento para ser licenciados en negocios internacionales o en economía. ¿Por qué? Porque agarrabas y decías, donde estos tarados no acaben renegociando el TEMEC y se acabe, a ver qué vamos a hacer con todas las trabas al comercio internacional, ¿no? Pero no pasó, entonces, sí hay trabajo. Es más, para ustedes hay un montón, ¿no? ¿Qué va a pasar, muchachos? Eso es, hay que analizar la situación de los factores, hay que ver cómo pueden competir en determinada industria. ¿Qué otro elemento va a darle sustento a nuestra productividad, muchachos? Las condiciones de la demanda. Oiga, Miss, es una pregunta. Dígame, hijo. Oiga, Miss, entonces, con base en lo que estamos, tratando ahorita, sugeriría que buscáramos como por ese tema de sobredemanda de profesionistas y sugeriría que mejor en lugar de buscar un negocio como lo es Uber, poder buscar algún que podamos emprender o algo así. Sí, hijo. Siempre se ha optado por emprender, excepto por lo que dice el estúpido del presidente que cerró el Instituto del Emprendedor, muchachos, porque créanme que sí funcionaba. Lo que ustedes deberían de hacer es, con base en su preparación, muchachos, ya muchas veces no colocarse en una empresa, es
buscar la manera de abrir otros nuevos mercados. Ojo, también no me vayan a salir como esta monita que defendía que iba a hacer las tareas y entonces ya tenía un nicho de mercado valiéndose de que ustedes pagaban por La de hacerles Shark la Tank. tarea. Ay, sí, estaba bien mensa, perdón. Pero discúlpenme muchachos, pero hay algo llamado ética. Entonces no puedes llegar y decir, es que lo defendió y sí tenía un punto. Pues sí, tienes vender drogas es tener un mercado, ¿no? Estoy siendo innovador, yo te voy a dar droga para que te vuelvas más estúpido. Es un mercado, es un negocio, ¿sí o no? De hecho, hay una serie que se llama How to Sell Drugs Faster, que es un chavo que está no sé si es Inglaterra o Alemania, pero que vende drogas por internet y tiene un mercado súper amplio, pero pues es ilegal. Exacto, pues, es lo mismo que estaba, ahora sí Bueno, que... pero al final del día no deja de ser un modelo de negocio, ¿no? Forma parte del comercio negro, pero sí, al final es un negocio. Exacto, ¿no? Sí, Pero claro, sí, o sea, sí, porque obviamente tenía como cierta escala de edades y cómo se tenía que ver el website para llamar la atención de las personas y todo ese tipo de cosas. Entonces, de igual manera tiene toda una construcción económica. sí, todo un negocio que no está dentro de nuestros límites éticos, bueno, ya es otro cantar, ¿no? Pero ojo, muchachos, siempre lo que se les pide es que ustedes estén innovando. La idea, muchachos, es que ustedes sean capaces de emprender un negocio con base en lo que ustedes están estudiando. Algunos de sus compañeros, bueno, ahorita por lo de la pandemia ya no es posible que ustedes estén tan metidos con los proyectos de incubadora, pero algunos de sus compañeros han tenido buenas ideas y con la idea de las incubadoras de negocios de ahí de Unitec han salido buenos proyectos. Unos de sus compañeros sacaron no es cierto, tequila no era un mezcal, ahora sí que tal cual. Ahora sacaron su marca y todo y les está yendo muy bien. Esa es la idea, pero no fue de una sola carrera. Agarraron y se fueron con los de administración, con los de conta, con los de finanzas y empezaron a armar su microempresa y de allí salió su proyecto, ¿no? Esa es la idea. No tuvieron que llegar al grado de irse al mercado laboral de un jalón, sino que ellos iniciaron su propio mercado laboral. Esto, muchachos, es lo que dice Porter, sí. Tienes que analizar la situación de tus factores. Si tengo muchos administradores de empresas, ¿cómo los voy a canalizar? ¿Qué tengo que hacer para que ellos sean productivos? Ya los tengo. Bueno, tengo que analizar las condiciones de demanda. ¿Qué bienes y servicios necesita la industria? Por eso cuando ustedes iban en la prepa, muchachos, les preguntan qué quieres estudiar y por qué. Ajá, esa pregunta que no se las deberían de hacer a esa edad, pero se las hacen, es importante porque eso determina que ustedes deben de conocer en dónde se van a colocar. Yo hace unas clases les comentaba, en mis tiempos, ahora sí que en mis tiempos, estudiar ingeniería en computación era lo máximo, porque había muy poquitos ingenieros informáticos, programadores, no había tanto uso de redes, muchachos, era un mercado poco inexplorado, sí lo sabía, pero eran pocos, entonces los salarios eran altísimos. Cuando yo iba en la prepa me decían, estudia eso, porque vas a encontrar trabajo y vas a ganar mucho. Pues muchos hicieron lo mismo, ¿no? Estudiaron. Hoy el mercado de las redes, muchachos, ¿es un mercado explotado o ya está sobreexplotado? Sobreexplotado. Ya está sobreexplotado. Ya los salarios, sí, hay salarios muy buenos, pero también hay salarios muy bajos. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta cuando analizamos las condiciones de la demanda. Industrias correlacionadas o coadyuvantes. Tengo industrias que van a apoyar mi proyecto o no. Poniéndoles el ejemplo de sus compañeros que sacaron su mezcal. Sí, qué bonita etiqueta, qué bonita botella, todo perfecto. Resulta que vamos a ponerlo así, que aquí no hay mezcal, que aquí no se produzca el mezcal. ¿De qué me sirvió sacar una marca, sacar botellas, sacar todo un proceso si no tengo una empresa que me ayude a realizar mi producto? ¿La necesito, sí o no? Sí. Y si no la tengo, entonces, ¿para qué saque una etiqueta de mezcal?
Pues eso es planeación, tienes que ver desde un principio qué es lo que necesitas antes de hacer lo que quieres hacer. Exacto. Entonces, esta idea, muchachos, de las industrias correlacionadas o coadyuvantes, se tiene que hacer dentro de ese proceso. Muchas veces no es que no esté aquí, dices, ok, no está aquí en México, pero sí la tengo, vamos a pensarlo así, en China, que China produjera mezcal. Bueno, sí lo hace. Bueno, China produce mezcal, ¿no? ¿Qué tan viable es que yo le compre el mezcal a China? ¿Puedo desarrollar el mercado? ¿Me va a dejar ganancias? Eso, muchachos, hay que tenerlo en cuenta en esta idea de las industrias correlacionadas, o sea, correlación que van de la mano. ¿Y qué tipo de estrategias de la empresa? Ahora sí, tal cual un administrador de empresas nos va a tener que decir, bueno, qué tipo de empresa, qué tipo de estructura, a qué tipo de competencia me estoy enfrentando. Vamos a ponerlo así. En el mercado del tráfico de drogas, con el ejemplo que ponían, ¿qué va a pasar si yo me enfrento a trabas legales? O sea, puede ser el producto más innovador, el mejor del mundo, pero si yo me enfrento a porque es ilegal mi producto, ¿qué tanta competencia voy a tener? No voy a tener competencia, lo voy a poder colocar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Estos 4 puntos son lo que le van a dar sustento al diamante de Porter, muchachos. Estos son los 4 puntos del diamante de Porter y es lo que sustenta a un país para que éste pueda ser llamado productivo, muchachos, y a la vez competitivo. En el caso de Porter había un profesor de aquí de México, decía, aplicando el diamante de Porter a la economía mexicana. Les quise buscar el artículo, pero como ya es muy viejo, ya no está en redes, pero este artículo decía, no, a México no le basta tener mucha mano de obra, porque de nada te sirve ser barato si no estás calificado. No te basta tener un mercado muy amplio si tu propio mercado desconoce toda la diversidad de bienes y servicios que hay aquí en México. ¿De qué te sirve tener industrias aquí en el territorio nacional si no las conoces? Y si no tienes ni idea de cómo echar a andar un negocio, ¿cómo vas a posicionarte en el mercado? Y con base en ahora sí que se los estoy diciendo súper resumido, muchachos, este profesor decía, México no es un país competitivo. México es un país barato, con un mercado muy grande, sin explotar. Eso es lo que este profesor, les digo, hace unos 10 años, sacaba de este artículo. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Queja, sugerencia? No, Miss. ¿No? ¿Puedo cambiar de No, Miss, pantallita? ninguna. ¿Puedo cambiar de pantallita, muchachos? Sí, claro. Sí, ¿Sí? Ok. ¿Qué vamos a ver? Ahora sí que me quiero ir. Cambio. ¿Qué pasó? Ya me regreso. Ahí está. Es que no la alcancé a escuchar, hija. Perdón. Llame. ¿Ya? disculpa, profesora. Dígame. ¿Se puede regresar una diapositiva antes, por favor? ¿Mande, hijo? ¿Se puede regresar una diapositiva antes de esta? Otra más. ¿Otra más? A ver, usted me dice, ¿esa? Ahí está bien, nada más. Sí, usted me Ya. dice, hijo, no se preocupe. Ya quedó, profesora, gracias. ¿Sí? ¿Ya? Ok. ¿Ya nadie más necesita que me regrese o algo, muchachos? No, Miss. No, Miss. Con confianza, no No, pasa Miss. nada. Ok, ¿qué vamos a ver? Les digo, quiero terminar de ver la teoría en estas clases o lo más que se pueda para no saturarlos de tanta teoría. ¿Qué vamos a ver, muchachos? A partir de lo que les comentaba del modelo de Porter y de los modelos clásicos, muchachos, del comercio internacional, dices, entonces, ¿cómo voy a estudiar el comercio internacional? Aquí les voy a decir muy clara, muchachos, no hay un solo modelo para estudiar el comercio internacional. El comercio internacional se estudia desde varias perspectivas, desde varios modelos y dependiendo de las características de cada país, muchachos, va a depender el modelo que se va a aplicar para estudiar el comercio internacional de ese país. México, como dicen, no puedes comparar, es parecida a la estructura del comercio internacional mexicano al comercio internacional chino, muchachos.
No. Pues no, así tal, o sea, no somos China y China no es México. Por lo tanto, yo no puedo pretender estudiar a dos países con diferentes idioma, cultura, creencias con el mismo modelo. Eso deben de aprendérselo, muchachos, tanto licenciados en negocios internacionales, comercio internacional, mis economistas y alma perdida de finanzas que tengo aquí. No podemos aplicar el mismo modelo, muchachos, como si fuera receta de cocina. Nosotros lo que tenemos que hacer es analizar ese mercado y determinar qué tipo de modelo representa ese mercado. Y tampoco va a ser al 100%, muchachos, porque valga la redundancia, un modelo solamente es una representación simplificada de la realidad. ¿A poco los países solamente producen dos bienes? No, no solamente dependen del trabajo, no solamente dependen de la tecnología. Ya vimos que son otros elementos y muchas veces, muchachos, acaba siendo un revoltijo de modelos lo que se acaba aplicando para estudiar a un país. Pero ustedes apenas están aprendiendo, entonces las bases son estas. ¿Qué vamos a tener? Nosotros vamos a tratar de estudiar, muchachos, el comercio internacional a partir de este modelo que se llama modelo ricardiano o modelo de un factor productivo. Este modelo, muchachos, parte de la ventaja comparativa, pero dice, ok, ya me di cuenta que no solamente depende de quién es más eficiente o de los costos relativos, va a depender de las diferencias de la productividad del trabajo. Aquí ya nos estamos metiendo en qué mano de obra es más productiva y estamos incorporando elementos de la teoría de Porter. Y lo que hace este modelo para simplificarlo, muchachos, es uno, suponer que el trabajo va a ser más o menos productivo dependiendo de la tecnología que hay en el país. Si un país tiene grandes avances tecnológicos, muchachos, y es muy eficiente, es innovador, muchachos, su mano de obra va a ser muy productiva. En cambio, si somos México, Centroamérica, bueno, toda Latinoamérica, muchachos, excepto Chile, entonces nuestra mano de obra va a ser menos productiva. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí. ¿Sí? En el segundo supuesto, miren, aquí tengo una falta de ortografía, solo lleva acento en la O. Ahí está. ¿Qué vamos a tener con el segundo supuesto, muchachos? Vamos a suponer, valga la redundancia, que solamente vamos a producir dos bienes y estos dos bienes van a depender de la cantidad de trabajo que se emplee en ellos. Entonces aquí yo les estoy poniendo A minúscula, subíndice L mayúscula, A mayúscula y A minúscula, subíndice LB. ¿Qué significan estos, muchachos? Estas A's se llaman requerimientos de trabajo. Entonces, AL son los requerimientos de trabajo para producir el bien A. ALB son los requerimientos de trabajo para producir el bien B, es decir, cuánto trabajo yo necesito, ya sea horas hombre o número de obreros, muchachos, para producir estos bienes. ¿Sí queda claro? Y esos requerimientos de trabajo, muchachos, multiplicados por la producción de cada uno de estos bienes, nos va a llevar a la cantidad de trabajo que se emplea en su totalidad. Ese es el segundo supuesto. ¿Sí queda claro hasta aquí? ¿En qué consiste este segundo supuesto? ¿Puede volver a explicar el segundo supuesto, por favor, Miss? Sí, hijo. ¿En qué va a consistir este segundo supuesto? Este segundo supuesto te dice que tú nada más vas a producir dos bienes. Ahorita ni siquiera estamos pelando al exterior, ¿eh? Solamente tú. Tú vas a producir... Mande, hija. ¿Puede repetirme qué significa KLB? ALB, aquí se los puse, pero son los requerimientos de trabajo que tú vas a necesitar para producir el bien A. O sea, ¿cuántos trabajadores u horas de trabajo necesitas para producir el bien A y el bien B? ¿Sí queda claro? ¿No de qué, hija? Ok.
le decía, hijo, ¿en qué va a consistir este segundo supuesto? Tú nada más vas a producir dos bienes, el bien A y el bien B. Lo que te está diciendo este supuesto es que para determinar cuánto trabajo se emplea en una economía, tú vas a tener ese trabajo que necesitas para producir el bien A por la cantidad o la producción que tú tienes de ese bien. Y la suma de esos requerimientos, de esos niveles de producción, te va a dar tu cantidad total de trabajo. Eso es lo que nos está diciendo este supuesto. El único factor que tú vas a necesitar es el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Y ese trabajo va a estar expresado en la producción. ¿Sí queda claro, hijo? ¿Ahora sí? ¿O todavía no? Creo que sí, Miss, gracias. ¿Seguro? ¿Muy seguro? Una pregunta. Dígame. Nada más es en el caso de trabajadores, ¿no aplica máquinas? No, hijo, acuérdese. Nada más es... ok, sí. Ajá, acuérdese en esto, hijo. Usted va a depender solamente del trabajo porque su mano de obra va a ser más o menos productiva dependiendo de su avance tecnológico. Por eso dice que se expresa de manera indirecta la tecnología. Si nuestro país es un país de primer mundo y tenemos muchos avances tecnológicos, pues nuestra mano de obra va a ser muy productiva. Si nosotros somos un país con tecnología atrasada, poco eficiente, casi estamos en la edad de piedra, pues entonces nuestra mano de obra va a ser menos productiva. Por esa razón, ahora sí que simplificando este modelo, por eso solamente decimos que producimos dos bienes y decimos que para determinar la cantidad total de trabajo de nuestra economía, muchachos, va a depender de la productividad de esta mano de obra por la cantidad de bienes que produce. Si yo lo voy a poner así, muchachos, el trabajo total en México sería ¿cuántas horas trabajamos por el número de bienes que producimos? Eso es lo que nos está diciendo este supuesto. No sé si ahora ya queda un poco más claro. Sí, más o menos. Yo creo que hay como que verlo en ciertas problemáticas para que quede más claro. Más claro, sí, bien, vamos a ponerlo así. ¿Cuánto sería el trabajo en México? Voy a ponerlo con el plumoncito verde, para que no se confunda con los otros supuestos. Yo quiero saber cuánto trabajo hay en México, así tal cual. ¿Cuánto realmente se está produciendo? Aquí lo que nos diría nuestra pequeña, ahora sí que nuestra pequeña suma, muchachos, es que vamos a tal cual. El mexicano en promedio a la semana trabaja, no trabajamos 40 horas, muchachos, déjenme informarles que el mexicano trabaja a la semana, 5 días a la semana, aproximadamente 60 horas. Ajá. Eso es el tiempo que trabajamos, en promedio, en todas las ramas, en general. Trabajamos 60 horas, pero resulta, muchachos, que trabajamos esas 60 horas y solamente producimos 7 unidades. Ajá. Este sería mi primer término. Esta va a ser los requerimientos de trabajo, me hago minúscula, del bien A, y esta sería la cantidad del bien A. Vamos a pensar en la industria de la minería, muchachos. En la industria de la minería, en promedio se trabajan a la semana 70 horas a la semana, muchachos. Ahí sí hay turnos extras. Pero la extracción de la industria minera es de 10 unidades. Vamos a ponerlo así. Los requerimientos de trabajo de la producción del bien B por lo que se produce del bien B. Resulta, muchachos, que si yo hago mi operación nos va a dar 60 por 7 más 70 por 10 nos da 1120 horas de trabajo, muchachos. Ese es todo el trabajo que se está llevando en la industria mexicana de dos bienes. ¿Cómo debería de haber sido esta producción, muchachos? ¿Más amplia o más pequeña? Si estoy trabajando tantas horas. Más amplia. Más amplia, ¿no? Pero resulta que yo estoy trabajando mucho, muchachos, para obtener cantidades muy pequeñas. Por eso nosotros vamos a empezar a determinar costos relativos. Ahora sí ya quedó más claro este segundo supuesto, muchachos. En México, pues es que así dice ya. dice así, ya le veo más lógica, era lo que les decía. En México,
trabajamos mucho, muchachos, producimos mucho. No, poco. Ahí está. Ese es a lo que se refiere este segundo supuesto. ¿Qué vamos a tener en nuestro tercer supuesto, muchachos? Vamos a cambiar la interpretación que teníamos del costo del costo de oportunidad y ahora vamos a hablar de la idea del costo relativo. ¿Qué es el costo relativo? Es expresar el bien o los requerimientos de un bien en términos del otro. En este caso yo estoy diciendo que el costo relativo de A en términos de B. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas horas de trabajo o cuánto trabajo de A implica B? Ahorita se los pongo con un ejemplo. Pues, me espero se los voy a anotar aquí abajo el ejemplo, muchachos, y aquí nuestro ejemplo sería el siguiente. Se requiere una hora de trabajo para producir A. Y 2 horas para producir B. Entonces, el costo relativo, muchachos, a LA entre a LB es igual a 1/2. Es decir, para producir una hora de trabajo de A implica 2 unidades de trabajo de B. ¿Sí queda claro, muchachos? O sea, ¿cómo? Para que tú puedas tener, más o menos, aquí sería una hora de A implica que tú necesitas 2 horas de B. Por cada unidad de A, por cada hora de trabajo de A, equivale a 2 horas de trabajo del bien B. Si tú para producir el bien A nada más necesitas 1 hora, para producir el bien B necesitas 2 horas. ¿Sí queda claro? Ah, ok. Puede ser como el ejemplo de los aguacates y el otro. El acero, exacto. Pero aquí ya estamos cambiando la interpretación. Acuérdense que en el costo de oportunidad que veíamos antes, muchachos, en el denominador iba el bien que deseábamos. Ahora lo estamos cambiando. 1 hora de trabajo de A, por cada hora de trabajo de A, ¿cuántas unidades necesito de trabajo de B? ¿Sí queda claro? Se los voy a poner aquí. Por cada hora de trabajo de A, poniendo cualquier otro número, ¿cuántas horas se necesitan de B? ¿Sí queda claro, muchachos? Por eso estamos diciendo, estoy expresando el término en A en términos de B. ¿Cuántas horas de B necesito por unidad de A? ¿Sí queda claro, muchachos? No se preocupen, ahorita lo vamos a ver con numeritos y va a ser más sencillo, ¿sí? No. No se preocupen, ustedes no digan frío hasta no ver pingüinos. Ténganme fe, va a estar fácil, no van a reprobar. Miren, véanle las ventajas, lo van a hacer en su casa, yo no los voy a ver, pueden sacar sus apuntes, pueden poner los videos de la clase, se pueden encerrar en su cuarto, si les funciona pueden hasta estar fumando en sus recámaras, poner musiquita. ¿Ya ven? Pueden pasar su examen, el chiste es que ustedes entiendan esto, tranquilos, no está difícil, es que esta es la parte teórica. Siempre y cuando sean los mismos valores, estoy seguro que así será.
No, no les voy a poner los mismos valores, pero va a estar muy sencillo. No se estresen, muchachos. Yo entiendo que la parte teórica, pues así por la computadora es un poco más compleja, pero no se preocupen. Lo único que quiero que quede claro es que aquí vamos a estar en este término, ahora sí tal cual. Este es el término, expresar el trabajo en A en términos de B. Eso es todo. Ajá. ¿Qué vamos a tener? ¿Puedo cambiar ya de pantalla, muchachos? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Todos sí? Ok. ¿Qué vamos a tener en este caso, muchachos? Estos son mis supuestos. ¿Qué voy a hacer? Voy a incorporar los precios. ¿Mm? Entonces, en este caso, muchachos, voy a incorporar los precios. Aquí hay que tener claro algo, muchachos. ¿Mm? Al incorporar los precios, voy a incorporar los precios y los precios van a ser los siguientes. P subíndice A y P subíndice B, es decir, el precio de A y el precio de B. Y en este caso, muchachos, y esto es muy importante, lo que voy a tener es que los precios son igual al salario. Ese es uno de los supuestos en este modelo que nos permite simplificarlo. ¿Por qué los precios van a ser igual al salario? En este caso, muchachos, esto se debe a que el único factor que genera trabajo, el único factor, perdón, que produce valor es el trabajo. Ojo, aquí todavía no nos estamos metiendo con el comercio internacional. Estamos hablando de nuestro país, muchachos. Aquí la pregunta es, si yo ya tengo los precios y tengo la cantidad de trabajo, ¿qué bien debo de producir? ¿A o B? ¿Cómo tomo esa decisión, muchachos? ¿Cómo tomarían ustedes la decisión de qué bien producir? ¿A o B? ¿En qué bien se van a especializar? ¿Cómo tomarían En esa el que sea decisión? más efectivo. Depende de cuál sea más efectivo, pero ¿bajo qué criterio, hijo? ¿Cómo lo hago? Aquí les estoy haciendo esa pregunta tan insistente porque lo que vamos a hacer nosotros, muchachos, es partir de una igualdad. Se las voy a poner. Vamos a tener, muchachos, lo siguiente. PA sobre PB es el precio relativo del bien A con respecto al precio de B, es decir, ¿cuántos pesos, literal, cuántos pesos necesito de B, necesito para comprar una unidad de A? ¿Sí queda claro? Y estos van a ser los salarios, así tal cual esto se va a poner como los salarios. Voy a tomarlo mejor. Voy a tomar que PA sobre ALA, este va a ser, muchachos, el salario por hora. Nada más vemos esto y ya hasta ahí le vamos a dejar. El salario por hora del bien A. Vamos a tener PB sobre ALB y va a ser el salario por hora del bien B. Perdón muchachos, voy a agrupar términos semejantes, es decir, precios de un lado, requerimientos de trabajo del otro, de manera que esto me va a quedar precio de A sobre el precio de B y debe de ser igual a el trabajo de A entre el trabajo de B. Y a partir de esta igualdad, muchachos, yo voy a decidir en dónde voy a trabajar. ¿Sí queda claro en qué bien me voy a especializar yo? Yo, México, ¿en qué bien me voy a especializar? ¿Sí ya queda un poquito más claro, muchachos? ¿O no? Sí, maestra. Seguros. Miren, ¿cómo vamos a tomar nuestro criterio de decisión? Voy a tener si el precio de A entre el precio de B es más grande, muchachos, a la cantidad de trabajo que se emplea en A con respecto a B, ¿qué va a tener? Los salarios
¿sí? Esto se interpreta como que los salarios, perdón, los salarios en el sector A son más altos. Por lo tanto, nos especializamos en el bien A. Véanlo así, muchachos. Paga más estudiar, lo que les decía hace un momento, ingeniería en computación que estudiar administración de empresas. ¿Qué vamos a estudiar? ¿En dónde trabajarían ustedes? ¿En administración de empresas o estudiando computación? Van a trabajar, y además, ahora sí que con la siguiente ventaja, muchachos, les paga más trabajar en, computación y trabajan menos horas. ¿En dónde les gustaría estar? ¿Estudiando administración de empresas o estudiar computación? Pues Trabajan computación. menos y les pagan más. Exacto. Entonces, aquí es lo que les voy a poner. Exacto. Les voy a poner números. Vamos a suponer que el precio del bien A es de 10 pesos. Ajá. Son datos al azar, muchachos. No se preocupen, no les voy a poner millones en el examen ni nada. Les voy a poner el precio del bien B y aquí vamos a tener que sea 5. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a poner que una unidad, para producir el bien A se necesitan 2 horas. Y para producir el bien B, muchachos, ¿qué es lo que significa esto? ¿Cuántas horas de trabajo necesito para producir el bien B? Se necesitan 4. ¿Estamos de acuerdo? Esos son mis datos de mi ejemplo. Los voy a sustituir en estas ratios. ¿Estamos de acuerdo? Voy a poner el precio del bien A, que es 10, y voy a poner el precio del bien B, que es 5. Voy a poner las horas de trabajo del bien A, que son 2, y voy a poner las horas de trabajo del bien B, que son 4. 10 entre 5, ¿cuánto nos da, muchachos? 2. Y 2 entre 4 nos va a dar 0.5, ¿no? 2 entre 4, ¿cuánto nos da? 0.5. ¿Quién es más grande, 2 o 0.5? 2. 2 es mayor que 0.5. En este caso, muchachos, ¿cuál sería la interpretación o qué estamos diciendo en este caso? Los salarios en el sector A son más altos que la cantidad de trabajo que se requiere en ese sector. Por lo tanto, me conviene especializarme en el bien A. Me van a pagar, y ahora sí más simple, me van a pagar más y voy a trabajar menos. ¿Sí queda claro ahora sí, muchachos? Sí, Miss. ¿Sí? Eso pasaría en este caso. Voy a producir el bien A si el salario es más alto en A que en B y además trabajo menos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Puedo cambiar la pantalla, muchachos? No, Miss, espera un ratito. Sí. Gracias, Miss. Oigan, ya nada más para terminar, muchachos. Del mercado internacional, la clase que viene. ¿Qué va a pasar cuando tomamos la decisión de producir B, muchachos? En este caso, nosotros vamos a producir B si mis salarios, muchachos, de PA sobre PB
ajá, son menores a los requerimientos de trabajo en B, perdón, en A, sobre los requerimientos de trabajo en B. En este caso, muchachos, perdón, en este caso, los salarios en el sector B son más altos que en A. Por lo tanto, me especializo en B. ¿Qué vamos a tener ahora, muchachos? Vamos a suponer que el precio de A fuera de $1 y que el precio de B fuera 5. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta ahora, muchachos, que para trabajar en el sector A me llevo 8 horas y trabajando en el sector B, las horas que se necesitan para producir el bien B son 3. Si yo hago mi comparación, muchachos, voy a sustituir mis valores en esta parte de aquí. Trabajo, precio del bien A, $1. Precio del bien B, 5. Acuérdense que el precio es igual al salario, muchachos. Entonces, si el precio es 1, el salario es 1. Aquí sería 5. Me faltó la B. En este caso voy a trabajar 8 horas y aquí 3. Esto me da 1/5 y 1/5 es igual a 0.2. Si no me falla la memoria, esto es 0.2. Lo voy a pasar con decimales. Y 8 entre 3 creo que nos da 2 puntos hasta el infinito y más allá de 2.66, 66, 66. ¿Cómo son los salarios en este lado? ¿Más grandes o más chiquitos a lo que tengo que trabajar, muchachos? ¿0.2 es menor o mayor? Menor. Es menor. Menor. Ahí está. Es menor. Para ambos aplica, ¿no? Entonces, muchachos, en este caso resulta que en el sector A me van a pagar un peso, mientras que si yo estuviera fabricando el bien B me van a pagar 5. Además de que tengo que trabajar 8 horas para hacer el bien A y tengo que trabajar 3 horas para producir el bien B. ¿Dónde me conviene trabajar? ¿En donde trabajo más y me pagan menos o en donde trabajo menos y me pagan más? Donde trabajas menos y te pagan más. Exacto. Entonces, en este caso, nos especializamos en el bien B. Es mejor la producción o la especialización en el bien B. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ese va a ser nuestro criterio de decisión. Dependiendo de los precios, en este caso, muchachos, yo les decía precios y salarios, va a depender si yo voy a trabajar en una industria y en función de la cantidad de trabajo comparándome con otra industria. Por eso les decía, estamos simplificando, tomamos la decisión considerando 2 bienes, ¿no? ¿Me conviene más estudiar informática y trabajar 8 horas o me conviene más estudiar administración y me van a pagar $3, pero tengo que trabajar 24 horas, ¿no? Exagerando los datos. Esa es la decisión, ojo muchachos, hasta ahora en el mercado interno. Ya vamos a empezar a ver, porque no nada más es decir, yo quiero producir esto y a ver qué pasa con el resto del mundo. Ya vamos a empezar a comparar productividad. ¿Sí queda claro hasta aquí, muchachos? Sí, ¿Sí? Sí. Ok, hasta aquí le dejamos el día de hoy. ¿Puede Les voy regresar a la anterior, Miss, por favor? ¿Mandé? ¿Puede regresar a la pizarrón anterior? Sí, ¿todos están de acuerdo, muchachos? ¿No hay ningún problema? Sí, no pasa nada. no hay ninguno, adelante. Aquí está. Entonces, muchachos, ahorita les paso lista. Ajá. Les voy a subir en Blackboard, ya saben, en el contenido de la semana 3, lo que son sus pantallas, el enlace de la sesión. Y les voy a subir, nada más les voy a poner, si ustedes tienen algunas dudas o todavía lo quieren revisar a mayor profundidad, les voy a indicar qué capítulo del libro del Krugman pueden revisar este tema.
No es a fuerzas, no lo tienen que leer obligatoriamente, simplemente para que lo tengan como referencias por si todavía tienen alguna duda y se quieren apoyar. Nada más tengan en cuenta de que el Krugman es un libro más técnico. Es cierto, es más, hasta les voy a revisar el otro y les voy a decir en qué capítulo se pueden apoyar para que si lo quieran revisar aparte, lo puedan hacer. ¿Estamos claros, muchachos? Sí, mis gracias. No, de que, ¿ya me puedo Sí, salir Miss. de la pantallita de aquí para poderles pasar lista? Sí, ya, Miss. Sí, Miss. Ok, Sí, Miss. entonces, ¿qué vamos a tener? Déjenme ver. Tengo la grabación primero y les paso lista.